¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, te tengo que hacer mención de esta fecha muy importante, el cual no debes olvidar. Y esta fecha es el Día de las Américas y lo celebramos el 14 de abril de todos los años. Pues el motivo de esta celebración apunta a reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental que todos los hermanos países profesan. También fortalecer sus lazos naturales e históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro de influencia positiva en el movimiento universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones. Soy Milidia y juntos llevamos el curso de Historia y Geografía. El tema que abordaremos hoy es el renacimiento urbano y comercial. Las antiguas ciudades comenzaron a crecer y se formaron nuevas debido ¿a qué? A excedentes alimenticios. Permitían nutrir los mercados y habitantes de las ciudades. También el crecimiento demográfico. Dejaron el campo y se trasladaron a las ciudades. También se dio la iniciativa de reyes y señores feudales. Se interesaron por contar con productos artesanales y provenientes del comercio y propiciaron la instalación de mercados y artesanos en sus propiedades. También aumenta la producción artesanal. Hubo mayor variedad de productos. El cambio de la economía genera un cambio social. De una economía autárquica con lazos serviles a una comercial libre. Surgen nuevos métodos comerciales, como las ferias, el uso de la moneda, el crédito, el nacimiento de la banca y las guildas. Las razones principales para el renacer urbano fueron el impulso del comercio a larga distancia, la proliferación de los mercados locales y el desarrollo de la artesanía. Entonces, ¿qué entendemos por renacimiento urbano y comercial? Pues la transición del feudalismo al capitalismo. Las ciudades que existieron en la época del Imperio Romano en Europa Occidental se habían despoblado por el clima de inseguridad y destrucción que habían provocado la caída del imperio y las invasiones de diversos pueblos germanos. El crecimiento demográfico y agrario, pues se dio el crecimiento de la población en los siglos XII y XIII. También se calculan unos 73 millones de habitantes en 1300. Se produce una gran expansión agrícola, por ejemplo, clima, roturación de nuevas tierras, la tala de bosques, desecación de zonas pantanosas, polders, etc. Y las innovaciones técnicas, como la rotación trienal de cultivos, arado de ruedas y vertedera, collera y herraduras para caballos, molinos de agua, etc. La introducción de innovaciones técnicas, pues tenía la rotación trienal de los cultivos, selección de semillas, se utiliza el abono animal para mejorar el rendimiento de las tierras, el arado de ruedas con vertederas, el caballo
junto con el buey se utilizan o como animal de tiro. También se mejora el rendimiento de los caballos con la collera. Se generaliza el uso de los molinos de agua y viento. ¿Qué es el renacimiento del comercio? El comercio en la Edad Media, pues este renacimiento comercial que llegó a su auge en el siglo XIII se debió fundamentalmente a las siguientes causas. El aumento de la producción agrícola, pues generó un excedente de productos que debieron ser vendidos fuera de su área. ¿Y cómo fue el crecimiento demográfico y agrario? Pues durante los siglos XII y XIII se produjo un crecimiento de habitantes en ciudades y aldeas. La principal causa fue la expansión agraria que se produjo en esos años debido a la mejora del clima, la roturación de nuevas tierras, es decir, por la tala de bosques, desecación de pantanos, etc. Las innovaciones tecnológicas, rotación trienal de cultivos, uso de abonos, selección de semillas, molinos de agua, etc. El renacer urbano. Las ciudades crecen por el aumento de la población. Son de origen romano o nacen cerca de castillos, monasterios, cruces de caminos o rutas comerciales. Tienen funciones administrativas, defensivas, comerciales, artesanales, culturales y religiosos. Se organizan en torno a la Plaza Mayor con la catedral y el ayuntamiento. Están amuralladas y por las puertas se controla el acceso de personas y mercancía, es decir, para el cobro de los impuestos. Las calles son estrechas, desordenadas y sucias. Los habitantes de las ciudades escapan al poder de los señores feudales, que son súbditos directos del rey. El despertar de las ciudades. Las ciudades va a pasar a ser el centro cultural del mundo medieval. Aparecen las universidades como centros de pensamiento. Se construyen las grandes catedrales. Pues debido al auge demográfico y económico, se produjo en Europa una importante reactivación de la vida urbana. Surgió un nuevo grupo social típicamente urbano, que era la burguesía. La aparición de la burguesía, pues eran los habitantes de las ciudades. Esta burguesía no dependía de las relaciones feudales y poco a poco va ganando poder económico y social. Las nuevas instituciones, como los ayuntamientos, que eran los órganos de gobierno de la ciudad, de defensa y de pago de impuestos, eran elegidos por todos los ciudadanos. Desarrollo del comercio. Las ciudades son el centro del comercio a mayor escala. Se comercia con otras zonas, con los productos elaborados por la ciudad y se organizan las ferias. Se establecen rutas comerciales y sociedades con el desarrollo de la moneda y la banca. El desarrollo de la industria artesanal. Se organizan en gremios, asociaciones de mismo oficio que regulaban la producción, los precios y la venta. Tenían categorías, maestros, que eran los jefes del taller, los oficiales con sueldo y aprendices. ¿Cómo se organizó la ciudad medieval? Se organizaron en torno a la Plaza Mayor,
donde estaban los edificios más importantes, que eran la catedral o el ayuntamiento. Estaban amuralladas. Había control de personal y mercancías. Fuera estaban los cementerios, huertos o nuevos barrios sin protección. ¿Cómo se dio el origen de las ciudades? Muchas de estas ciudades eran de origen romano, aunque nacieron otras al ser lugares de paso de mercaderes, cruces de caminos o debido a la seguridad que ofrecía la cercanía de un castillo. ¿Cuáles eran las funciones de las ciudades? En el comercio, pues estaba Génova, Venecia o Barcelona. En artesanía, Londres o Brujas. Vida cultural o universitaria, como Oxford, París o Salamanca. ¿Cómo era la artesanía? Estaba regulada por los gremios, que eran asociaciones que nacieron en las ciudades para que los artesanos de un mismo oficio se ayudaran mutuamente. Cada gremio tenía sus normas referentes a calidad de los productos y precios. Los talleres artesanales. Los artesanos trabajaban en su vivienda y abiertos a la calle por medio de una tienda. Estaban conformados por quienes, por el maestro, que era el dueño del taller y de las herramientas. Los oficiales, que eran los trabajadores del maestro, que en un futuro podrían establecerse por su cuenta. Los aprendices eran ayudantes de los oficiales y que estaban aprendiendo el oficio. Las ferias eran mercados de grandes dimensiones celebrados en las ciudades en determinadas épocas del año. En ellas volvió a usarse la moneda, lo que hizo que apareciera la figura del cambista, persona que cambiaba y prestaba dinero. El auge del comercio permitió el surgimiento de mercados y ferias. Los mercados era la instancia de intercambio que se realizaba una vez a la semana. Los campesinos ofrecían sus productos a cambio de productos elaborados por artesanos. Y las ferias eran instancias de intercambio una vez por año y duraba varios días. Reunía a personas de lugares lejanos y se realizaba comercio de larga distancia. ¿Cómo fue el comercio y las rutas comerciales? El comercio entre las ciudades se hacía por ruta terrestre o marítima, por puertos o por ríos navegables. ¿Cuáles fueron las características de la sociedad? Algunos nobles abandonaron sus castillos y se mudaron a la ciudad, donde construyeron palacios. El clero mejoró su formación cultural y se fundaron órdenes religiosas que vivían ayudando a los pobres. También surgió la burguesía, que eran los campesinos libres o siervos que habían huido y se dedicaban a la artesanía y el comercio. A continuación, veamos juntos el siguiente video para reforzar nuestro tema, que está muy interesante. Presta mucha atención. El resurgimiento de la vida urbana y del comercio. Europa se recuperó de la peste en el siglo XV, de modo que creció la población y aumentaron la producción agrícola y el comercio. Se construyeron palacios, catedrales y edificios públicos. Se fundaron los primeros bancos y se organizaron ferias mercantiles. Aumentó la producción de armas y de artículos de lujo. Sin embargo, las ciudades siguieron siendo lugares poco higiénicos para la mayor parte de la población.
Se fundaron las primeras universidades y se patrocinaron a grandes artistas e inventores, quienes impulsaron la inquietud por el conocimiento, los inventos, la moda y el arte. Las repúblicas italianas y el florecimiento del comercio de Europa con Oriente. Desde las cruzadas, el comercio con Oriente fue muy importante para el desarrollo de la economía europea. Desde Alejandría y Constantinopla llegaban cargados de valiosas mercancías barcos a las ciudades italianas de Génova y Venecia. Cada día arribaban a ellas. Florencia y Milán eran centros comerciales y de actividad bancaria. Roma tenía gran influencia en los aspectos político y religiosos. Gracias a esta combinación de factores, que eran riqueza, importancia política y tradición cultural, algunas ciudades italianas se constituyeron como repúblicas independientes, o sea, ciudades-estado. Entre los siglos XIV y XV, gobernadas por representantes de comerciantes y nobles adinerados. Sin embargo, sostenían frecuentes enfrentamientos entre sí y con otros principados italianos, lo que impidió que llegaran a formar una monarquía como Francia, España o Inglaterra. La artesanía y los gremios en la Edad Media. Entre los siglos XII y XIV, como consecuencia de las mejoras en la agricultura y del aumento de la población, se inició en Europa un desarrollo económico que favoreció el renacer de las ciudades y de la vida urbana. Estas pasaron a ser un centro de producción y de intercambio de productos que permitió el desarrollo de una próspera burguesía de comerciantes, artesanos y banqueros que contribuyeron de esta manera a la revitalización y el crecimiento de los núcleos urbanos medievales. La actividad artesanal dentro de las ciudades estuvo muy diversificada. Zapateros, herreros, tejedores, toneleros, albañiles y un largo etcétera elaboraban sus productos con sus propias manos y con la ayuda de unas pocas herramientas. Normalmente, los artesanos de un mismo oficio solían agruparse y vivían en las mismas calles, con lo que era frecuente encontrar que sus nombres terminaban adoptando el oficio allí predominante. Así hablamos de la existencia de la calle de los panaderos, de los cuchilleros o la calle de los tejedores. Para evitar la competencia exterior, los artesanos de un mismo oficio se agrupaban en gremios. De este modo, nadie podía dedicarse a un oficio si no pertenecía a su gremio correspondiente. Estos recogían en sus estatutos una serie de derechos y obligaciones que se debían respetar. Las principales normas regulaban las horas de trabajo, el reparto equitativo de las materias primas o el número de herramientas o aprendices de los que se podía disponer. También fijaba el precio y la calidad del producto. Los gremios tuvieron además un carácter social, pues sus integrantes pagaban unas cuotas con el fin de ayudar a viudas, huérfanos o enfermos del propio oficio. Dentro de los gremios existían tres categorías claramente diferenciadas: el maestro, el oficial y el aprendiz. El maestro era el propietario del taller
y de las herramientas, y además controlaba las materias primas. Ello le permitía obtener los beneficios, aunque también era el responsable de las pérdidas si las hubiera. Los maestros dirigían el gremio y normalmente el taller pasaba de padres a hijos. Los oficiales trabajaban en el taller del maestro por un salario. El paso de oficial a maestro era muy difícil. Era costoso poseer un propio taller y además, para demostrar su valía, el oficial debía realizar una obra maestra supervisada y, en su caso, aprobada por los maestros del oficio. Cada maestro solía tener en el taller a un aprendiz. Los aprendices no recibían ningún salario por su trabajo. Sin embargo, los maestros estaban obligados a enseñarles el oficio y le procuraban alojamiento y manutención en su propia casa. Y esto era así, puesto que el taller era además la casa del maestro y el lugar de las ventas del producto elaborado. Estas casas-taller solían constar de 2 plantas, destinándose la planta inferior tanto al taller como a la tienda. El día de mercado acudían a la ciudad los agricultores de los alrededores con sus excedentes, los cuales intercambiaban por productos artesanos en la casa-taller. Aquellos talleres que se encontraban alejados del centro neurálgico de la ciudad solían desplazarse con sus productos a la plaza principal, donde se desarrollaba el mercado. Esta revitalización del comercio permitió el paulatino incremento del número de artesanos, ya que debían satisfacer las crecientes demandas del territorio circundante. De esta forma, las ciudades experimentaron en los últimos siglos de la Edad Media un gran crecimiento, dejando atrás siglos de escasos intercambios y de autarquía económica característicos de la época feudal. Bien, chicos, entonces, ¿qué podemos decir sobre el renacimiento urbano? Pues que fue un cambio en la estructura social de la sociedad medieval, con anterioridad durante el feudalismo. Dice que la economía era de base agraria y con estos ajustes la sociedad se volvió más urbana, pues debido al comercio y al cambio de tipo de sociedad. Bueno, varios cambios fueron surgiendo con el crecimiento de la población. Como las ciudades se encontraban dentro de los feudos, los comerciantes obedecían a los señores feudales y pagaban múltiples impuestos, limitando el comercio y teniendo altos costes. Muchos siervos se volvieron arrendatarios de las tierras explotadas. Con el tiempo, los siervos iniciaron nuevas actividades, a veces en focos urbanos, buscando atender nuevas necesidades. Posteriormente, en el siglo XI y XIII, surgen los movimientos para liberar los burgos de la tutela feudal. ¿No, chicos? Con esta liberación comienza a surgir una nueva clase social, que era pues la burguesía, los nuevos ricos cuyo beneficio era obtenido a partir del comercio. Un tema muy interesante, ¿verdad, chicos? Ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. Los nobles se mudaron de sus castillos para construir palacios. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. El clero mejoró su formación cultural. El clero mejoró su formación cultural. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Los siervos se dedicaban a la artesanía y comercio.
los siervos se dedicaban a la artesanía y el comercio, ¿será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Las ferias eran mercados grandes. Las ferias eran mercados grandes. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Continuemos. Responde las siguientes preguntas. ¿Dónde trabajaban los artesanos? ¿Dónde trabajaban los artesanos? Pues los artesanos trabajaban en sus viviendas. ¿Quién era el maestro? ¿Quién era el maestro? Pues el maestro era el dueño del taller artesanal. ¿Qué origen tenían la mayoría de ciudadanos? ¿Qué origen tenían la mayoría de ciudadanos? Pues eran de origen romano. ¿En qué lugares se dio el comercio? ¿En qué lugares se dio el comercio? Pues se dio en Génova, Venecia o Barcelona. Bien, chicos, un tema muy interesante. Hemos visto cómo se dio la formación pues, de estas ciudades. Pues nos dice que fue las consecuencias debido al aumento de la población, ¿verdad? Y que esto surge en el siglo XIII, ¿verdad? También nos dice pues que los cambios que se dieron para que haya expansión para estas ciudades, pues era la mejora del clima, ¿no? La rotación de nuevas tierras, la innovación tecnológica. Muy bien. El despertar, hemos visto el comercio, cómo se organizó esta ciudad medieval, ¿no? En torno a la Plaza Mayor, donde estaban los edificios más importantes, nos dice, ¿no? Como la catedral o el ayuntamiento. Y muchas de estas ciudades eran de origen romano. Y las funciones de las ciudades, ¿no? Estaba el comercio, la artesanía, la vida cultural universitaria, en aspectos también, los aspectos religiosos. Y como era la artesanía, pues nos dice que esta artesanía eh, era regulada por los gremios en ese tiempo. Y pues había diferentes calidad de productos y también la variedad de precios, ¿no? También en ese tiempo pues había o existía lo que era la oferta y la demanda. Y con este auge que permitió, pues, este comercio, permitió el surgimiento de qué, de los mercados y las ferias, ¿no? Los mercados, pues, que había, pues, el intercambio que realizaban ellos entre productos, ¿no? Elaborados por los mismos artesanos, y las ferias, pues, eran instancias también de intercambios, ¿no? ¿Y cómo fue el comercio? Pues se dio por vía marítima y por vía terrestre. Bien, chicos, un tema muy interesante. Recuerda enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. También recordarte que no bajes la guardia, sigue cuidándote. Lávate las manos con agua y jabón, usa alcohol, distanciamiento social y todo lo que llegue a casa debe ser desinfectado. Muchas gracias por tu atención y nos estamos viendo en la siguiente clase. Cuídate mucho.